Luego pongo la grabación. Está haciendo bastante calor últimamente, no sé por qué. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar. Bien, América del Norte. Muy bien. Ahora vamos a hablar, hasta que termine el año, vamos a hablar de continente por continente. Así que acá tenemos bastante caña que darle, porque hay un montón de cosas que hablar. Lo que vamos a hacer el día de hoy es un pequeño resumen, ya porque la verdad, hablar de América del Norte será como hablar 3 horas de América del Norte, pero hoy día vamos a hacerlo así, de una manera muy breve. Primero que nada hay que recordar cuáles son los límites de América del Norte. Bien, eso es lo primero. ¿Cuáles serán los límites? Nos vamos por acá. América del Norte se extiende de norte a sur, ¿no? Desde el archipiélago del Ártico, las islas que rodean el océano Ártico por el Polo Norte, ya hasta lo que es México. América del Norte está formado por México, Estados Unidos y Canadá. Entonces la depresión de Chiapas en México, ¿no? De este a oeste, la isla de Terranova, que está en el este, y también tenemos la península de Alaska, que está en el este. Esto es América del Norte, ¿no? Que está entre el Océano Atlántico por el este, Océano Pacífico por el oeste y Océano Ártico por el norte. Países de América del Norte, Estados Unidos, Canadá, México, ¿no? ¿Cuáles son las capitales de esos países? De Estados Unidos, Washington, el Distrito Federal, México es la Ciudad de México y Canadá su capital es la ciudad de Ottawa. Bien, ¿de dónde viene el nombre? Yo creo que eso ya sabemos, ¿no? De Américo Vespucio, ¿verdad? Américo Vespucio es el que de cual tenemos el nombre de América, todo el continente, ¿verdad? ¿Cuál es la economía de América del Norte? La economía de América del Norte es de las más grandes del continente americano, ¿no? Sus 3 países son los más desarrollados. O sea, los 3 países de América del Norte son de las más grandes potencias que hay a nivel de América y a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos es una de las primeras potencias mundiales en la actualidad. Bien, cuentan con un elevado desarrollo industrial, eso ya lo sabemos, un elevado desarrollo industrial que los ubican entre las 15 mayores economías del mundo. Ojalá que Perú algún día esté ahí, ¿no? Entre las 15 mayores economías del mundo. ¿Ya? Estados Unidos es el país más desarrollado del continente, obviamente, ¿no? Y del mundo también, ¿no? Cuenta con una economía orientada en la producción industrial, ¿no? ¿Qué idiomas se hablan en América del Norte? Los idiomas más hablados son el inglés, el español y el francés. Por eso se le llama Angloamérica. Se le llama Angloamérica porque anglo viene de inglés. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el idioma más hablado? El inglés. Bien, en América del Norte el inglés es el más hablado, luego el español y por último el francés en Canadá, ¿no? En algunas regiones de Canadá se habla francés. ¿Ya? El término América Latina se refiere a las zonas de América en donde las lenguas romances derivadas del latín predominan. En cambio, en el norte es Angloamérica, ¿ya? Angloamérica porque ahí se habla inglés. Bien. Chicos, ¿ustedes hablan inglés? Where are you from? Where are you from? Do you speak English? No, 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 yes, so. I am from Perú. Muy bien, Yanina, muy bien. Yanina sí me entendió. Ya, la última vez le dije a un alumno, you are donkey, y digo, yes, estaba diciendo ahí, ni cuenta se veía que le había dicho burro. Población, a ver, demográficamente, aquí hablamos de la población. A ver, encontramos algunas razas o grupos étnicos, ¿no? Los mestizos, negros o la población afroamericana y los blancos. También existen los amerindios o los indios americanos y también asiáticos que viven en América del Norte. América del Norte tiene aproximadamente 472 millones de habitantes. Mira, son 3 países y tienen 472 millones de habitantes. Imagínate, ¿no? A pesar de ser 3 países, ni en toda América del Sur, ni en América del Sur somos un montón de países y ni siquiera los igualamos a ellos, a pesar de ser más países. Entonces, América del Norte es una parte de América, la parte más poblada, ¿no? La parte más poblada. ¿Qué personas encontramos? Negros, blancos, mestizos, amerindios, ¿no? Asiáticos también los encontramos. Bien. El número de habitantes, Estados Unidos 316 millones, México 119 millones y Canadá 35 millones. ¿Ya? Índice de desarrollo humano en Estados Unidos, pues la gente es muy desarrollado, Estados Unidos muy desarrollado, Canadá muy alto, Estados Unidos muy alto y México alto. ¿Ya? Grupos étnicos, la población americana ya sabemos, tenemos los amerindios, ¿no? Amerindios, esquimales, ¿no? Que eran los habitantes originales de América del Norte.
Cuando llegaron los ingleses a América del Norte, encontraron viviendo a los indios apaches, a los pieles rojas, a los terranovas, los indios. ¿Qué hicieron los ingleses? Los exterminaron, los mataron a todos y quedaron muy pocos, ¿no? Quedaron muy pocos, por eso es que ahora hay muy pocos, ¿no? Los ingleses hicieron eso, ¿ya? Como habían matado a todos, los ingleses tuvieron que reemplazar esa mano de obra de los indios con negros africanos. Por eso es que trajeron muchos esclavos negros a trabajar en las haciendas de los Estados Unidos, ¿no? También en la actualidad encontramos pues españoles, franceses, ingleses, holandeses, italianos y descendientes de esclavos, ¿no? La población afroamericana. Ya dejemos de hablar de la población de América del Norte y hablemos ahora del relieve. ¿Cómo es la geografía de América del Norte? América del Norte forma parte de la placa norteamericana, ¿no? Una de las placas tectónicas, ¿no? Que entra en contacto con la placa pacífica, ¿ya? El sector más duro y más antiguo es el escudo canadiense, que es una meseta, ¿no? Uno de los sectores más duros, ¿ya? El escudo de Canadá. A ver, la montaña más alta de América del Norte, el monte McKinley, ¿no? McKinley dice acá, el monte McKinley o también Denali. Los esquimales le dicen Denali, pero su nombre en inglés es McKinley, ¿no? 6.236 metros, ¿ya? 6.236 metros. Obviamente no, ni le llega a la sombra del Huascarán, pero va por ahí, ¿no? 6.000 metros, ¿no? Es muy difícil de escalar por la gran diferencia que hay entre los campamentos y aparte el intenso frío, ¿no? Aparte porque está muy cerca del círculo polar. Si tú lo intentas escalar, te pierdes, te mueres congelado. No es recomendable. Ríos y lagos de América del Norte encontramos el río principal, es el río Mississippi. Acuérdate, por favor, río Mississippi. ¿Ya? La cuenca del Mississippi. Está el río Mississippi, el río Missouri y el río Ohio. ¿Ya? Esa es la cuenca más grande de América del Norte, pero el río que domina es el río Mississippi. ¿Ya? Esos son los ríos más grandes de Norteamérica, ¿no? No hay más grandes cuencas. Bueno, también en Canadá hay algunos ríos como el río Yukon, el río Mackenzie, el río Grande, el río Colorado, el río Columbia, pero el más importante de todos es el río Mississippi, ¿ya? Cabe destacar que los ríos que desembocan en el Ártico son muy numerosos y caudalosos, aunque mucho más cortos, ¿no? En Norteamérica encontramos que abundan los lagos. Chicos, Norteamérica era una región que estaba llena de glaciares. Cuando los glaciares se derritieron, formaron un montón de lagos, ¿no? Enormes lagos, el lago del Oso, el lago del Esclavo, los grandes lagos. Sobre todo Canadá. Canadá está repleta de lagos, por todos lados. Por ejemplo, este lago que ves acá, el lago Michigan, ¿no? En América del Norte, uno de los más grandes de esa región. Las cataratas del Niágara, ¿no? Una de las más hermosas y grandes caídas de agua del mundo. Cataratas del Niágara en Canadá, ¿no? Qué hermoso este lugar para ir a vivir, para ir a conocer, a hacer turismo. Las cataratas del Niágara, aunque no te recomiendo que te tires por ahí, ¿no? El río Mississippi, mira el tamaño del Mississippi, ¿no? Un río enorme, hay muchos puertos que se han construido alrededor del río Mississippi, ¿no? Tiene 3.782 kilómetros y ¿dónde desemboca? Desemboca en el Golfo de México, ¿no? En el Golfo de México desemboca el río Mississippi. ¿Cómo será el clima y la vegetación de América del Norte? La vegetación y el clima en Norteamérica son muy variadas, ¿no? Tiene la mayoría de climas del mundo. En el norte, por ejemplo, hace mucho frío. Groenlandia, parte de Canadá, hace mucho frío. Es el clima de la tundra boreal. Hace mucho frío, hay muy poca luz, hace mucho frío y el suelo permanentemente está congelado, el permafrost. ¿Ya? Luego entramos a los bosques de coníferas, los bosques de pinos, ¿ya? Las montañas rocosas en los Apalaches, la Sierra Madre, la Sierra Nevada, todo eso, ¿no? Los desiertos, hay desiertos, el desierto de Sonora, la zona del silencio. Y hoy día van a investigar, no, investiguen, por favor, no es tarea, ya, investiguen, qué es la zona del silencio, para que se asusten un poco, ¿ya? Las grandes llanuras, hay manglares como Luisiana, Tabasco, hay zonas pantanosas. En América del Norte hay de todo, pantanos, desiertos, tundras, zonas frías, zonas calientes, todo eso, ¿no? Podemos encontrar muchísimos climas en América del Norte. Bien. División política, América del Norte tiene tres países soberanos, que son México, Estados Unidos de América y Canadá, ¿no? Además tenemos Alaska. Alaska le pertenece a Estados Unidos, ojo, aunque no esté dentro de Estados Unidos, le pertenece. Alaska fue una parte de América del Norte que Rusia le vendió Alaska a Estados Unidos. Y luego Rusia, después de venderle Alaska a Estados Unidos, se entera de que Alaska es muy rica en petróleo, ¿no? Para matarse, ¿no? Para tirar, eso es dispararse al pie, ¿no?
¿Cómo vas a vender un territorio y luego sin investigar qué tenía tu territorio? Para los rusos, Alaska era un territorio que no les servía para nada, lo venden y luego se enteran de que tienen muchas reservas de petróleo, ¿no? Que el día de hoy le dan mucho dinero a Estados Unidos, ¿no? Además tenemos pues Groenlandia, que es parte de Dinamarca, ¿no? Bermudas, San Pedro y Miquelón, ¿no? Que son algunas dependencias de otros países. Pero los tres países principales, Canadá, Estados Unidos y México. Ahí está, de Canadá la capital es Ottawa, México su capital es Washington, de México es México Distrito Federal, de Estados Unidos es Washington, Bermudas Hamilton, Clipperton igual, Groenlandia Nuuk y San Pedro Saint-Pierre, ¿no? ¿Cuál es el país más poblado? Estados Unidos. El segundo, México. El tercero, Canadá. Los demás son dependencias. ¿Cuál es el país más grande? Estados Unidos. No, perdón, Canadá es el más grande, luego Estados Unidos, luego México, luego Groenlandia y luego los demás pues, son islas, ¿no? ¿Cuál es el idioma más hablado? A ver, inglés, ¿no? En Estados Unidos el idioma principal es el inglés, Canadá, inglés y francés, México, español y lenguas nativas, ¿no? Presidentes, bueno, en Estados Unidos, a ver, pregunta, facilita, chicos. ¿Quién me dice cómo se llama el presidente de Estados Unidos en la actualidad? ¿Cómo se llama? Ahorita. Donald Trump. Donald Trump, gracias, Janina, gracias, que me estabas asustando. Ya, que nadie sepa. ¿Cómo vas a Donald Trump. Oye, acaba de salir del hospital Donald Trump y nada más. Donald Trump es el presidente actual de los Estados Unidos, ¿no? En México sí no sé quién era, el anterior era Enrique Peña Nieto. Y en Canadá, la máxima autoridad sigue siendo la reina Isabel. La reina Isabel de Inglaterra sigue siendo la máxima autoridad de Canadá. Religiones en América del Norte, el cristianismo, ¿no? Aproximadamente el 80% de la población es cristiana, ¿no? Hay varios grupos, ¿no? Pues protestantes, pero la mayoría se identifica como cristianos. Una gran minoría son católicos, ¿no? Y luego ya en las últimas décadas hay otras religiones como mormones, testigos de Jehová, y etcétera, ¿no? Principalmente tenemos, acá está, ¿no? En México el 91% encontramos de cristianos, Estados Unidos 80% y Canadá 73%. ¿Cuál es el país con más católicos? México. La Virgen de Guadalupe, sobre todo, un enorme culto. Canadá, 41%, Estados Unidos, 29%. Protestantes, cristianos evangélicos, Estados Unidos el primero, luego Canadá y luego México. Bien, y con eso estamos terminando la clase del día de hoy, chicos. Es un resumen. Imagínate si me pusiera a hablar de todo lo que hay en América del Norte, nunca acabamos. ¿Ya?